continuar en este computador. Ahora sí, grabando. Bueno, hay dos tipos de IVA, el IVA crédito y el IVA débito. El IVA crédito es el que se genera cuando uno compra y el IVA débito es el que se genera en las ventas. Esto siempre hablando de la perspectiva de una empresa. Bueno, respecto a las compras, el asiento funcionaría así. Uno antes lo que hacía cuando compraba inventario, ponía inventario contra efectivo por el monto. Ahora no. Ahora hay que poner bueno, uno compra inventario por 100 y te van a decir que está el valor neto, el valor bruto. Uno tiene que poner el valor, saca el 19% de ese valor y al final uno va a pagar la suma de los dos, que sería el bruto. Para las ventas sería como algo parecido. Uno antes ponía efectivo contra ingreso por venta, pero ahora hay que agregarle el IVA débito. Hay uno que es un activo y otro que es un pasivo. ¿Cuál es cuál? El activo es o sea, el que la Esto empresa lo- paga, ¿no? El IVA no. crédito es el activo Bien. ¿Y el y pasivo? el IVA débito es el pasivo. Ya, eso está mejor. Así que el chico que dijo eso tiene un punto de participación. Eh, Ya, y bueno, cuando nos enfrentemos con esto nos van a hablar muchas veces de valor bruto o valor neto. Cuando no hablan de valor bruto significa que es el monto con el IVA incluido. Bueno, no pueden decir valor bruto, IVA incluido o valor factura y eso significa que el valor ya incluye el IVA. Por ejemplo, si me dicen se hizo una venta por 119, o no, perdón, se compró inventario por 119 pesos, valor bruto. Entonces significa que nosotros tenemos que limpiar ese 119% para entender qué es lo que fue solamente inventario y qué fue lo que fue IVA. Bueno, el valor neto significa que no incluye IVA. Entonces ahí, por ejemplo, no pueden decir se compró inventario por 100 pesos neto. Entonces ya, se compró inventario por 100 pesos neto, tengo que sacar el 19% de eso para saber cuánto va a ser el IVA crédito que voy a pagar y en efectivo va a ser la suma de los dos. Y bueno, estas fórmulas son importantes, se las voy a dejar, les voy a subir el Excel después, obviamente. Y la idea es que la tengan anotadita para que siempre se acuerden, porque la van a usar siempre. Desde ahora en adelante siempre la van a usar, así que es importante que se la sepan bien. Y ya, dicho esto, ahora partamos con el ejercicio, que es muy similar a lo que hemos hecho siempre. ¿Cuál es la que teníamos que tener en cuenta? De esta fórmula, son, la verdad son todas, pero si te das cuenta, todas son lo mismo, pero escrito de forma diferente nomás. Por ejemplo, Ya. vamos a usar mucho esta, que sería valor bruto dividido en 1,19 y eso va a ser igual al valor neto. Pero si va a ser 1,19 para el otro lado, te queda la fórmula de arriba, también esto lo podéis Ya, factorizar y te va a quedar la de acá arriba, ya, como perfecto. le sea más cómodo. Bueno, y el IVA va a ser igual al 19% del valor neto. Eso es importante que lo entendamos. Y ahora, partamos con el ejercicio. Dice, la empresa Trenzados S.A. se dedica a la comercialización de pulseras de macramé. Debido a unos desacuerdos entre el dueño y el contador, este último decidió renunciar antes de terminar el periodo contable, dejando 2 meses sin registrar. Debido a esto, el dueño decide recurrir a usted para ayudarlo a terminar los estados financieros de la empresa. Dato, el periodo contable de Trenzados S.A. finaliza en abril de cada año. Estamos en febrero. Antes de irse, el contador de la empresa dejó hecho un estado de situación financiera provisorio con los saldos hasta el momento de su salida. Y entonces, estos serían los estados financieros provisorios a a febrero, a finales de febrero, y el periodo contable finaliza en abril. Nos quedan 2 meses. Y nos dan un montón de transacciones que vamos a ir revisando y las notas. Bueno, las notas, leámoslas rápido que nos van a servir. Dice, el inventario consta de 1000 unidades. El seguro pagado por anticipado fue contratado a principios de julio de 2019 por la totalidad de un año. El PPM de la empresa corresponde al 1% de los ingresos. A ver, sobre eso, por otro punto premio. ¿Qué es PPM? Supongo que lo vieron en clase. Es el precio ponderado mensual, ¿o no? Casi. Es pago ponderado, no, es pago provisorio mensual, la verdad. Pago provisorio mensual. Y bueno, en lo que consiste el PPM, si es que no lo han visto en clase, pero lo van a ver pronto,
es un adelanto del impuesto a la renta. Lo que tienen que hacer las empresas a finales de cada periodo contable es pagar un impuesto sobre las utilidades. Eso lo hemos visto antes. ¿Y el PPM en qué consiste? En un adelanto de ese impuesto que se paga al final. Básicamente para que no se haga tan pesado el pago y no se pague todos los impuestos de una. Sería un adelanto y sería un impuesto pagado por anticipado, sería un activo. Después dice, el PPE camioneta, la propiedad de planta de equipo camioneta, tiene un valor residual de 1.300.000 y tiene una vida útil de 100.000 kilómetros. La depreciación en el estado provisorio corresponde a 13.500 kilómetros recorridos. Los impuestos por pagar corresponden al impuesto a la renta. La deuda bancaria a largo plazo genera un interés de 0,1% mensual. Por política de la empresa, los intereses son devengados y pagados a fin de mes, mientras que la deuda será pagada en su totalidad dentro de 5 años. La empresa tiene 2 trabajadores cuyo sueldo es de 300.000 cada uno. Por política de la empresa, los sueldos son pagados al momento de declararlos. Estos son declarados a final de cada mes. La totalidad de las cuentas por pagar corresponden a cuentas por pagar a proveedores. Durante marzo y abril la camioneta de la empresa recorrió 5.600 kilómetros y la última nota dice la tasa de impuesto a la renta corresponde a un 25% y se paga la totalidad del impuesto a la renta a finales de abril. Y nos piden hacer el libro diario, el estado de resultados y el estado de situación financiera. Y acá se me olvidó borrar todo esto, así que voy a dejar de compartir para que no vea la respuesta. Y vamos a partir con el ejercicio. Un segundo, estoy terminando. Y ahora sí. Ahora sí, por comodidad les recomiendo que tengan el enunciado abierto. Y la primera transacción dice así. Se realiza una venta al contado de 560 unidades a un precio neto de 3.200 cada una. ¿Cómo sería ese asiento? Se realiza una venta al contado. Efectivo Muy bien. contra ingreso por venta y IVA débito. Muy bien, efectivo contra ingreso por venta contra IVA débito. Ya. Tienes un punto por ser la primera transacción. Ya, efectivo y el monto, ¿cómo sería? Nos dice que se vendieron a un precio neto de 3.200 cada una. ¿Qué monto iría en ingreso por venta? Habría que multiplicar el 560 por el precio. Muy bien, sería 560 por 3.200. ¿Y cómo calculo el IVA débito? El 19% de eso. Muy bien. Por 0,19. Y acá en efectivo lo que se va a pagar va a ser la suma de los dos. O bien pudimos haber puesto este por 1,19. Y hubiese dado lo mismo. Y el chico que me dijo los valores también tiene un punto. ¿Qué otro asiento tenemos que hacer si es una venta? Costo por venta. Muy bien. Sería costo por venta contra... Inventario. Existencias. Muy bien, contra inventario de existencia. Y no nos dicen nada sobre el costo del inventario. ¿Cómo puedo calcularlo? Si me dan los datos.
dividiendo el precio total del inventario por las cantidades Muy que eran bien, 1000. muy bien. Vamos a hacer un espacio acá. Serían 2 millones y teníamos 1000 unidades, entonces sería 2 millones dividido en 1000, cada una vale 2000 pesos. Entonces ponemos 2000 por las 560 unidades que se vendieron y ese va a ser el costo de venta. Ya también tiene un punto del chico que dijo eso, ya estoy regalando. Bueno, yo me adelanté ante el ejercicio y armé los libros mayores para ahorrarme el tiempo de escribirlo. Así que anotemos los números de los libros mayores porque después tengo que hacer esta situación financiera. Ya, efectivo aumenta en eso. Ingreso por venta aumenta en el debe. Acá tengo ingresos por venta. Y se generó IVA débito. Y a su vez también tenemos un costo por venta. Y también inventario que está disminuyendo, que está acá. Y ese sería las transacciones del 1 de marzo. Ahora vamos al 5 de marzo. Dice un cliente que debía el 30% de las cuentas por cobrar paga su deuda. ¿Cómo sería este asiento? Efectivo contra cuentas por cobrar. Muy bien. Sería efectivo contra cuentas por cobrar. ¿Y cómo calcula el monto? El 30% de la deuda. Muy bien. Es el 30% de la deuda. Entonces sería 30% por el total de las cuentas por cobrar, que vamos a verla acá, que son 3.270.000. O la teníamos que escrita, entonces sería el 30% de esta acá. 3.270.000. Y ese sería el monto de la transacción. Luego, el 6 de marzo. Dice, el ejecutivo bancario llama a la empresa para contarles que tiene una línea de crédito disponible de 3 millones. ¿Qué pasa acá? Nada. Nada. Ah, no hay registro contable. Muy bien, no hay registro contable. Y ahora el 10 de marzo. Esperen, me faltó pasar a los libros mayores. Bien, se me va a olvidar mucho pasar los números a los libros mayores, así que aquel que me acuerde también va a tener puntos. Voy a tratar de que no se me olvide. Y ahora el 10 de marzo. Dice, se realiza una compra de inventario al contado de 700 unidades a un precio bruto unitario de 2.380. ¿Qué pasaría acá? ¿Cómo sería el asiento contable? ¿Qué aumenta? ¿Y qué disminuye? Aumenta inventario y disminuye efectivo. Muy bien, aumenta inventario y disminuye efectivo. Pero Efectivo. se te olvidó el IVA a crédito. Muy bien, eso falta. El IVA a crédito. Esto sería la novedad de nuestro ejercicio. ¿Y cómo serían los montos? ¿Cómo los calculo? Con estos valores. ¿Cómo calculo el valor de efectivo? Multiplicando el 700 por el 2380 porque ese ya está incluido el IVA. Muy bien, tiene un punto. Es el valor bruto, por lo tanto uno siempre va a pagar el valor bruto en efectivo, serían entonces 700 por 2.380. Y ese sería el monto efectivo. Tiene un punto. ¿Cómo calculo el inventario acá? El valor bruto partido en 1.19. Muy bien, sería el valor bruto dividido en 1,19. Y ahí llegamos al valor neto. Siempre es valor bruto dividido en 1,19 y llegamos al valor neto. Y eso sería lo que efectivamente costó el inventario. Y el IVA podemos sacarlo por la diferencia de ambos. O bien también se puede hacer como el valor neto por 0,19. Como quieran. Ya, y ahora luego pasamos a nuestros libros mayores. Aumenta inventario.
tenemos IVA crédito. Y aumento efectivo. No, disminuye efectivo, perdón. Disminuye efectivo. Disculpa, ¿el Dime. inventario cómo se sacaba? El inventario, ya, nos estaban diciendo que se pagó por cada unidad 2.380, pero valor bruto. Sí. El inventario siempre se tiene que registrar, bueno, en general las cuentas, se tienen que registrar con el valor neto. ¿Cómo sacamos el valor neto? Podemos sacarlo de otra forma, sería los 2.380 dividido en 1,19, que sería 2.000. Eso sería lo que costó el inventario en valor neto, y por eso tenemos que registrarlo. El resto, la diferencia, los 380 serían IVA. Ya, muchas gracias. De nada. Y se subió. Ya, y ahora vamos al 12 de marzo. Ya, el 12 de marzo dice se procede a declarar y pagar el IVA de ser necesario. Ya, esto es importante. Los 12 de cada mes, como regla, se tiene que pagar el IVA del mes anterior. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá? Es ver cómo eran nuestras cuentas de IVA en el mes anterior, que es esta de febrero, y ver si es que tenemos que pagar o no pagar IVA. Ya dice que tenemos IVA crédito por 350.000 e IVA débito por 520.000. Entonces lo que uno hace es consolidarlo como en un libro mayor, como lo hice acá. Y acá tenemos los datos, que sería IVA crédito por 350.000, IVA débito por 520.000. Pregunta, ¿cuánto va a ser el IVA que voy a tener que pagar? La ¿No se diferencia. paga? La diferencia, que es La diferencia. 170.000. Sí, muy bien, tiene un punto. Uno tiene que pagar la diferencia, siempre y cuando el IVA débito sea mayor. Uno tiene que pagar en el fondo IVA débito. Si, por ejemplo, si mi IVA crédito hubiese sido 0, entonces significa que yo debo 520.000 pesos de IVA. Esto, piénselo como el IVA que se genera cuando yo compro cosas, eso me lo tiene que devolver el Estado, porque el IVA lo tiene que pagar el consumidor final, onda la persona que va a comprar el negocio. Por eso se genera el IVA crédito, porque es algo que paga la empresa, pero el Estado se lo tiene que devolver. En cambio, el IVA débito es lo que se genera cuando la persona me paga. La persona me pagó 119 por algo que yo compré, pero de esos 119 que yo compré, 100 son para la persona y 19 pesos son para el Estado. Entonces, esos 19 pesos que se van acumulando es el IVA débito. Por eso, uno tiene que pagar la diferencia de los dos, básicamente, para hacerlo más sencillo. Y bueno, tenemos que limpiar nuestra cuenta de IVA del periodo anterior, entonces el asiento es así. Disminuimos nuestro IVA débito por los 350.000, los tres, y también disminuye nuestro IVA crédito por los 350.000. Eso es para limpiar el IVA del mes anterior. Y finalmente lo que hay que pagar va a ser el IVA débito contra efectivo. Y bueno, eso que se va a pagar al final va a ser la diferencia de los dos, que sería este menos este. Serían 170.000. Y eso es lo que hay que pagar. ¿Se entendió? Bueno, lo que hay que hacer acá es netear las dos cuentas para ver cuánto es lo que sobra. Que ahí se netearon por los 350.000 y los 170.000 que sobraron se tienen que pagar. Si es que el IVA crédito hubiese sido mayor al IVA débito, entonces ahí no hubiésemos tenido que haber hecho este asiento, porque no correspondía pagar IVA. Y el IVA crédito que sobre se guarda para el siguiente periodo, como un beneficio, por así decirlo. ¿Alguien que tiene alguna duda sobre esto? Bueno, este asiento de aquí en adelante lo van a tener que hacer en todos los ejercicios. Puede que les digan que se pagan los 12 o bien puede que ustedes se tengan que acordar.
Y bueno, si el IVA débito es mayor al IVA crédito, hay que hacer este asiento por el pago de la diferencia y hacer este por lo que por lo que era el IVA crédito. Si es que el IVA crédito hubiese sido mayor al IVA débito, entonces no correspondía pagar nada. Se hace esto solamente y no se paga. Disculpa, Ujú. el IVA débito y el IVA crédito, ¿esos valores de 350.000 no se colocan en el libro diario? O sea, en el libro mayor. ¿O se hace automáticamente Ah, cuando lo colocáis? sí, en el fondo sí los coloqué, pero implícitamente. Ahora, por ejemplo, pagué los 170.000. O en el fondo sí, mejor colocarlo. 350. Y... No, a ver. Disminuye 350.000. Acá. Y acá 350.000. No, no, sabes que No, 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 me ahí quedé es enredado. 350.000 a la derecha y 170.000 a la izquierda, creo, porque aquí en o algo así era. No entendí muy bien, la verdad. No, es que yo lo hice así porque para pensar que se viera más simple, pero se va a ver más difícil, así que voy a hacerlo separado mejor para que se entienda mejor. A ver, teníamos IVA crédito. Esto es del periodo anterior. Los que tengo acá a la derecha son de este periodo, por eso lo hice separado. Y tenemos IVA débito. El IVA débito que teníamos era por 520.000. 520.000 y el IVA crédito que teníamos era por 350.000, si no me equivoco, sí, 350.000. Entonces lo que hicimos fue ya netear el IVA crédito por 350.000, 1, 2, 3, y el IVA débito también por los 350.000. Entonces ahí el IVA crédito quedó en 0 y el IVA de débito quedó en la diferencia, los 170.000. Y entonces después que hicimos fue que se pagó ese 170.000 y ahí quedó en 0 nuestra deuda. Eso pasó. Ya. Vale, gracias. De nada. Y ahora pasemos al siguiente asiento del 18 de marzo. Ah, y el IVA es Una mensual. pregunta. Dime. Tengo una pregunta. En el caso, por ejemplo, que hubiera quedado IVA a crédito, Ujú. ¿qué significa eso? ¿Al final es como un tipo de ganancia o algo así? ¿O a qué Sí, se refiere? ¿Utilidad bruta? No básicamente sé. que el Estado nos debe más plata de la que nosotros debíamos pagarle. Entonces, como el Estado nos debe más plata, le, esa deuda como que se guarda para el siguiente periodo. ¿Cachai? Por En ejemplo, ningún momento se vuelve como parte del patrimonio o de la caja efectivo, nada parecido. no, si el IVA de crédito es mayor, no. Simplemente se guarda para el siguiente periodo. Quedaríamos como con un remanente, por así decirlo. Así se llama, creo. Ya, y en ese caso el IVA de crédito, si es que lo tienen que pagar, nos tienen que pagar a nosotros, tiene que decir como en alguna transacción así como el Estado paga Es que no te lo devuelve como en plata, sino como que Ah, dice ya, te lo ya. debo, lo guardamos para el siguiente periodo. Y si el siguiente periodo te sigo debiendo plata, entonces lo guardamos para el siguiente periodo. Así Ya, funciona. perfecto. Se va guardando el IVA a créditos. Pero el IVA débito hay que pagarlo. Solo eso. Ya, ahora vamos a la siguiente transacción, que es el 18 de marzo. Dice, se realiza una venta de inventario de 680 unidades a un precio neto de 3.600 cada una. La venta se realiza 30% en efectivo y el resto con un crédito simple. ¿Cómo sería esa transacción? Efectivo, cuentas por cobrar, contra ingreso por venta, IVA débito. Muy bien, Y el costo por venta contra inventario. muy bien. Tienes un punto. Sería efectivo, cuenta por cobrar, ingreso por venta y se genera, como bien dijiste, un IVA débito. Y después sería costo por venta contra inventario. Costo por venta contra inventario. Tienes un punto. Y los montos. ¿Cómo calculamos los montos? A ver, dice, fueron 680 unidades, 680 unidades a un precio neto de 3.600 cada una. Habría que sumarle el IVA, ¿o no? Habría que encontrar como el valor bruto Ya, ¿y ese valor bruto dónde se registra? en el ingreso por venta, ¿o no?
No, el En el, ingreso por en venta el, va al valor en el, neto. en el efectivo y Sí, cuenta sí, sí, por po. cobrar y se reparten el 30% del efectivo. No me acuerdo cuáles eran los porcentajes, pero Sí, se reparten eso. entre ellos dos el valor bruto. Muy bien, eso es un 30% y un 70%. Bueno, el ingreso por venta lo sacamos por las unidades por el valor neto que nos dan al tiro. Dice 680 por 3600, 680 por 3600. Y el IVA débito sería el 19% del valor neto por 0,19. Y como bien habían dicho ustedes, el valor bruto se reparte entre efectivo y cuentas por cobrar. Entonces el valor bruto va a ser la suma de estos dos, o este por 1,19 multiplicado por lo que se paga en efectivo, y para acá sería lo mismo. Sería la suma de ingreso por venta más el IVA, o el ingreso por venta por 1,19 por el 70%. Y eso sería el asiento. Y bueno, el costo por venta, dijimos que cada unidad costaba 2.000 pesos por... ¿Cuántas unidades eran? 680 por 680 unidades, y ese va a ser el costo por venta. Entonces lo registramos en nuestros libros mayores, que aumenta acá por 873.000. Cuentas por cobrar aumenta en ese monto. Hubo un ingreso por venta. Y se genera ahora IVA débito por ese monto también. También tenemos costo por venta e inventario, que está disminuyendo. Y ahora sí pasamos al 27 de marzo. Ya el 27 de marzo dice, se paga el 40% de la deuda que la empresa mantenía con su proveedor. ¿Cómo calculamos ese monto y ese asiento? ¿Cómo sería? Habría que ver las cuentas por cobrar que quedan en el libro diario. Por pagar. Por pagar eso. Por pagar, las cuentas por pagar, pero dice que mantenía con su proveedor, entonces tenemos que tomar las que estaban acá pendientes en esta situación financiera a febrero, a finales de febrero. ¿Y cómo sería el asiento entonces? Si se están pagando cuentas por cobrar, Contra efectivo. disminuye cuenta, perdón, se está pagando cuentas por pagar contra efectivo. Y el monto va a ser el porcentaje que se paga, que era 40%, por el monto que manteníamos, que es 2.682.123. Y eso, y lo tenemos que anotar en nuestro libro mayor. Cuentas por pagar, acá está, que aumentan acá. No, perdón, está disminuyendo. Disminuye la cuenta por pagar y aún disminuye efectivo también. Y ahora el 31 de marzo, que nos dice, se procede a declarar y pagar las cuentas por servicios básicos del mes de marzo. El monto asciende a 250.000. ¿Cómo sería ese asiento? Efectivo contra gasto. Al revés, sería gasto por servicios básicos. Los O sea, gastos, eso. sí, los gastos aumentan en el debe. Y lo estamos pagando con efectivo, por lo tanto está disminuyendo un activo en el haber por los 250.000. 2, 3. Y lo anotamos en nuestro libro diario, disminuye efectivo por 250.000. Y gastos por servicios básicos, lo tengo acá, por 250.000. Ya, y la siguiente transacción es al 5 de abril. Pero hay otras cosas que pasaron el 31 de marzo que leímos en las notas. ¿Cuáles serían? El seguro, que está anticipado. Muy bien, sería el seguro. Y el seguro nos dice que
El seguro por anticipado fue contratado a principios de julio del 2019 por la totalidad de un año. ¿Cómo puedo calcular el monto que tengo que pagar ahora? Debe haber en la situación financiera debe haber por ahí un activo que es el seguro y lo dividís por 12 para tener el gasto mensual y lo gastaste un mes más. Entonces, Mira, va por ahí la idea, pero es un poquito más complejo que eso, porque en el fondo lo que uno tiene en el estado de situación financiera es lo que le queda al seguro por anticipado. Por lo tanto, como bien dijiste, hay que tomar ese monto, ya. pero hay que dividirlo por el tiempo que le queda de vida. Entonces, nos dice que se fue contratado en julio del año pasado y dura un año, por lo tanto le quedan 4 meses de vida, porque le queda abril, mayo, junio, julio. Por lo tanto, habría que dividirlo el 400 en 4. Serían 400.000 que le quedan. 1, 2, 3, dividido en 4. Y ese sería lo que se va gastando mensualmente de seguro. Entonces, se genera el gasto por seguro contra seguro por anticipado. Por 100.000 que habíamos anotado acá. Y no tenemos que anotar. No tengo ningún gasto por seguro. Gasto por seguro. Y el seguro por anticipado está acá. Ya. Ya tenemos el seguro. ¿Qué otro asiento tenemos que hacer? La depreciación de la camioneta. Muy bien, hay que hacer la depreciación, pero en este ejercicio nos dan que, bueno, la depreciación para la camioneta se hace por kilómetro en este caso, no se hace por tiempo. Y dentro de los datos que nos dan lo que la camioneta recorrió en marzo y abril, no solamente en marzo. Por lo tanto, la depreciación tenemos que hacer a final de abril para los 2 meses. Por eso habría que hacer la depreciación, pero como no tenemos el dato para hacerla ahora, la vamos a patear para abril. Hay que hacer otro asiento. ¿Cuál sería? Los sueldos, entonces. Ujú. Ese sí, tenemos los sueldos mensuales, que son 2 trabajadores cuyo sueldo es de 300.000 cada uno. Por lo tanto, ¿cómo sería el asiento y los montos? Dice que se pagan en el mismo momento. ¿Cómo sería el asiento? El Sería gasto por sueldo remuneraciones. y el efectivo disminuido. Muy bien. Gasto por sueldo contra efectivo, que disminuye y sería 300.000 3 por los 2 trabajadores. Y faltaría hacer otra más. Que también Espera, disculpa, Dime. disculpa, me perdí. ¿Por qué no se anota la depreciación de la camioneta? Porque el dato que nos dan es para marzo y abril. No tenemos el dato de solamente marzo. Si nos hubiesen dicho en marzo recorrió Ya, tanto y en abril tanto, entonces sí hubiésemos podido hacerla. Pero acá como ya. no tenemos el dato, hay que hacerla solamente para los 2 meses a final. Ok, vale, gracias. De nada. Hay que hacer otro asiento de ajuste. ¿Cuál sería? El interés. Muy bien, el interés, que es el 0,1% mensual de la deuda bancaria. ¿Cómo sería el asiento y cómo calculo los montos? ¿Cómo es el asiento del interés? Gasto por interés. Muy Que bien. no sé si es contra efectivo o intereses por pagar, no estoy segura. Veamos qué nos dice acá. Nos dice, ya, se genera un gasto por interés, por políticas de la empresa, los intereses son devengados y pagados a fin de mes. Por lo tanto, ¿contra qué sería? Efectivo. Contra efectivo, porque nos dice que se paga. Y sería por el 0,1% de la deuda. Vamos a ver cuánto es la deuda que tiene la empresa y son de 5.200.000. Por lo tanto, sería 0,1% de 5.200.000. 5.200 sería el interés. Y acá me faltó pasarlo a los libros mayores y nadie me acordó. Sería gasto por sueldo
por 600.000 contra efectivo por 600.000. Se está generando un gasto por interés por 5.200 y efectivo se pagó en intereses por 5.200. Y eso serían todos los ajustes. Ahora vamos a la transacción del 5 de abril. El 5 de abril dice se realiza la compra de inventario a crédito por 400 unidades cuyo valor factura asciende aquí a 952.000. Bueno, valor factura significa valor bruto. ¿Cómo sería ese asiento? Sería que aumente inventario. Ya, muy bien. El IVA a crédito Sí, y a cuentas por pagar, creo. Que la compra fue a crédito, ¿no? muy bien, muy bien. Tienes un punto. Ahí IVA a crédito y cuentas por pagar. Recuerda, IVA a crédito siempre es para las ventas y es un activo. Cuentas por pagar. Joaquín, Dime. ¿la factura no era valor neto? No. Valor ¿No? factura se refiere a valor bruto. Igual, mira, en este ejercicio lo hizo otro profe y de hecho yo tuve la misma duda y le pregunté, profe, ¿valor factura se refiere a valor bruto o a valor neto? Y me dijo, no, a valor bruto. Y dije, ah, ya, bueno. Pero por lo general, mejor pregúntele al profe para estar seguro cómo lo va a preguntar él. O mejor Ya. le pregunto yo y les voy a dejar un aviso. Pero ahora para no confundirnos mejor, le voy a poner valor bruto. Eso es 100% seguro que es valor bruto. Valor factura, igual no estoy muy seguro porque es la primera vez que veo que lo ponen así en un ejercicio. Ya, entonces para no confundirlo, dejamos en valor bruto. Por los montos. Ahora los montos. ¿Cuáles serían? ¿En qué monto, por ejemplo, tengo que registrar en cuentas por pagar? Ahí va el bruto. ¿Y cuál sería el valor entonces? A 952.000. Sería. Muy bien. Sí, Sería los 952.000, el total. Entonces ponemos acá 952.000. 1, 2, 3. Ya, y estos de acá, ¿cómo lo calculo? espera, anotaste 9.520.000. Gracias. Ya, ahora sí, el inventario, ¿cómo lo calculo? Los El- 952. No, dale tú. dividido en 1,19. Muy bien, dividido en 1,19. ¿Y el IVA a crédito? El resto de la diferencia. Muy bien, se va a hacer por la diferencia. Tienes un punto. Se puede hacer por la diferencia o bien sería el 0,19% del DACLA y da exactamente lo mismo. Y hay que anotarlo en nuestros mayores. Inventario por ese monto. IVA crédito. Ya, este IVA sería para otro mes, entonces hay que registrarlo. Yo recomiendo registrarlo por separado. Entonces ahora vamos a borrar. Que este IVA que anotamos acá es para el mes de marzo. Y el que voy a anotar acá va a ser para el mes de abril. Abril. Y se estaba generando un IVA crédito por 572.000. IVA crédito por 572. 152.000, perdón. Y cuentas por pagar por el otro monto. Ya, ahora el 8 de marzo. Dice, uno de los clientes cancela la deuda que mantenía con la empresa. El monto ascendía a 580.000. Disminuiría las cuentas por cobrar y, bueno, pago en efectivo, ¿no? Sí, Antes aumenta el efectivo. muy bien. Muy bien, aumento efectivo. Cuando dice que se paga es porque está pagando con efectivo. Contra cuentas por cobrar.
Y el monto era por 580.000. Y acá los 580.000. Y ahora eso sería los 8. Pásalo a los libros mayores. Nos está pagando en efectivo, entonces aumenta nuestro efectivo en el debe y las cuentas por cobrar está disminuyendo, entonces va en el... A ver. Ahora el 12 dice, se procede a declarar y pagar el IVA de ser necesario, porque hay veces que no se paga el IVA, cuando el IVA de crédito es mayor el IVA de débito. Y se paga el PPM. Bueno, el PPM lo que yo le explicaba es que es el pago provisorio mensual del impuesto a la renta. Es un adelanto que se va haciendo. Y nos dicen acá que es un 1% de los ingresos por venta. Ya, pero vamos en orden primero. Veamos si corresponde pagar el IVA. Estas fueron las transacciones de IVA en marzo. Viéndolas, correspondería pagar IVA, y si corresponde pagar IVA, ¿cuál sería el monto? A ver, acá voy a poner el total. Sería la suma del IVA débito menos la del crédito, ¿no? Muy bien. Sería la suma del IVA débito que está acá menos el crédito. Por lo tanto, hay que netear ahora el IVA crédito con el IVA débito para ver cuánto nos queda. Hacemos el asiento para netear ambos. IVA débito a la derecha ahora. E IVA crédito a la izquierda. Por el monto del IVA crédito mayor. Y haciendo esto tenemos que ya el IVA crédito ahora nos va a quedar en 0 y el IVA débito nos queda en la diferencia, que sería este menos este, y ese sería el monto entonces que hay que pagar. El IVA crédito sería básicamente la diferencia entre el IVA crédito y el IVA débito. 539.000. Entonces acá ponemos IVA débito por los 539.000 que corresponde pagar, que es la diferencia entre el IVA débito y el IVA crédito, contra efectivo. A ver, acá voy a hacer 200 separados para que quede más claro. Contra efectivo por ese monto. Y para el PPM hay que hacer lo mismo. Pero hay que hacer ahora el PPM es un activo, como les dije, y es un pago provisorio mensual, por lo tanto se paga en efectivo. ¿Y cómo puedo determinar el monto? ¿Quién me ayuda? Está acá en las notas. Habría que multiplicar por 0,01 los ingresos por ventas que han habido hasta ahora, ¿o no? Muy bien, tienes un punto. Nos dicen que corresponde a un 1% del ingreso, entonces hay que ver cuántos ingresos tiene la empresa hasta ahora y multiplicarlo por un 1%. Por lo tanto, lo que corresponde pagar ponemos igual 1% multiplicado, en paréntesis, y vemos nuestros mayores de ingresos por venta, que hubieran 2 ventas. Por lo tanto, hay que pagar el 1% de la suma de ambas, que serían 42.400. Entonces, ese es el adelanto de impuestos que se le tiene que hacer al fisco o al gobierno. Y sería un total de 42.400. Bueno, si se dan cuenta, no tiene una mayor complejidad, simplemente es un poquito difícil de entender como el concepto, pero el cálculo es súper sencillo. Es simplemente pago provisorio mensual contra efectivo, porque se está pagando un impuesto por adelantado con plata, con efectivo, y el monto es lo que nos dijeron ahí, el 1% de los ingresos por venta. Solo eso. ¿Alguien tiene alguna duda antes de pasar a la siguiente transacción? ¿No? Ya, entonces sigamos. El 19 de abril. Ya, se A lo mejor realiza una tontera, pero no sé si lo pasaste al libro diario, pasa el libro mayor, pero... Oh, fue una verdad, tontera. gracias. Ya dije que iba a dar un punto a los que me acordaran, así que tienes un punto. Gracias. Ay, qué rata me siento, pero gracias.
No, no te preocupes. Sí, de hecho, cuando hacías las ayudantías presenciales también daba puntos porque yo soy demasiado volado. Siempre se me olvida poner número, me equivoco en signo. Me pasa en prueba, me pasa siempre. Entonces, efectivo 539.000. Y ppm, teníamos acá un mayor de ppm que era 520.000. 42.400 y efectivo por 42.400. Ahí está. Ahora vamos al 19 de abril. Ahora sí. Dice, se realiza una venta de inventario a crédito de 700 unidades a un valor unitario bruto de 4.046 pesos. ¿Cómo sería el asiento? Se realiza una venta de inventario. Cuentas por cobrar contra ingreso por venta y IVA débito. Muy bien. Sería cuentas por cobrar, porque dice que a crédito, cuentas por cobrar, contra ingreso por venta y el IVA que se genera en las ventas, que es IVA débito. Y los montos, ¿cómo los calculo? ¿Cómo calculo el monto de la cuenta por cobrar? Las 700 unidades por el valor unitario bruto. Muy bien. Serían las 700 unidades por el valor unitario bruto, que son los 4.046. Tienes un punto. ¿Cómo calculo el ingreso por venta? El bruto dividido por 1.19. Muy bien. Sería el bruto dividido en 1.19. ¿Y el IVA débito? La diferencia Muy bien, la o diferencia. el multiplicado por 0.19. Muy bien. O eso multiplicado por 0.19. Y vamos, perfecto. ¿Qué otro asiento tenemos que hacer? Era una venta. No. El Inventario y los costo por costos. venta. Sí, el costo por venta contra inventario. Costo por venta contra inventario. Y bueno, el costo por venta eran 2.000 por unidad y se fueron 700 unidades y inventario disminuye por el mismo monto. Y ahora en nuestros mayores aumentas cuentas por cobrar. Aumenta ingreso por venta. IVA débito se genera. IVA débito acá. Tenemos costo por venta. Costo por venta acá. Y inventario disminuye por 1.400.000. Inventario. Y ahora pasamos a la siguiente transacción del 25 de abril. Ya el 25 de abril dice, se realiza una compra de inventario de 500 unidades cuyo valor factura asciende a 1.190.000. Bueno, dijimos que valor factura lo íbamos a cambiar por valor bruto. Y la compra se paga un 20% en efectivo y el resto con un crédito simple. ¿Cómo sería el asiento? ¿Qué estaría pasando acá? El inventario aumentaría en el 1.190.000. No, ¿No? no. Se realiza una compra de 500. No, porque es bruto. Ah, no. Eso. El valor es bruto. Y a ver, entonces, ¿cómo sería el valor del inventario? Ayúdame. ¿Cómo calculo el valor del inventario? Habría que multiplicarlo por... No, habría que dividirlo por 1.19. Mejor. Bien, ahí sí está perfecto. Entonces, aumenta inventario. Era por 1.110.000, no me acuerdo. 190. 1.190.000, muchas gracias. Igual 1.190.000, 1, 2, 3, dividido en 1,19. Y ese sería el monto del inventario. Entonces, ¿qué más pasa aparte de que aumenta inventario?
¿Cómo sería la 100? ¿Sería el IVA débito? No, El IVA crédito. crédito. Iba a crédito, A sí. crédito. Crédito el de las compras y sería el 19% de eso por 0,19. Y al otro lado, ¿cómo sería si nos dicen que se paga de esa forma? Efectivo y cuentas por pagar. Muy bien. Eso. Efectivo. Cuentas por pagar. Y los porcentajes, ¿cómo eran? Se me olvidaron. Es 20% en efectivo y el resto en cuentas por pagar. Entonces sería 20% en efectivo y el 80% en cuentas por pagar. Entonces acá podemos poner la suma de ambos o directamente el 1.190.000 por eso y acá lo mismo. Por el 80%. Y ahora pasamos a una de nuestras últimas transacciones. ¿Las contaste o ya saliste eso? Oh, verdad, muchas gracias. Ya otro punto tienes. Sape. Inventario. Inventario. IVA crédito. Ese es el de marzo. Este es el de abril. IVA crédito. Efectivo. Y cuentas por pagar. Cuentas por pagar, acá está. Y ahora sí, vamos al 30 de abril. Dice, se procede a declarar y pagar servicios básicos del mes de abril. El monto asciende a 260.000. ¿Cómo es ese asiento? Gasto contra efectivo. Muy bien. Sería gastos por servicios básicos. Contra efectivo por los 260.000. 1, 2, 3. 260.000. Y en los libros mayores ya teníamos nuestro mayor de gastos por servicios básicos. Y disminuye efectivo por los 260.000. Ya. Terminamos nuestras transacciones, pero ¿qué otras cosas tenemos que hacer en fin de mes? Los sueldos. Muy bien, los sueldos. ¿Y cómo sería el asiento de los sueldos? Igual que el del mes pasado. ¿Me Eran recuerdas? como 300.000 por Ya. 2, creo que era. Sí, 300.000 Creo que por eran 2. 1, 2, 3. ¿Y las cuentas, cómo se llaman? Gasto por sueldo o gasto por remuneraciones. Ya, gasto por Y sueldo. el de abajo. Contra. Y efectivo. Muy bien, efectivo porque se pagaban al tiro. Efectivo. Y lo ponemos en nuestros libros mayores. Disminuye efectivo. Y gasto por sueldo aumenta por 600.000. ¿Qué otro asiento debemos hacer a fin de mes? El seguro que se gasta un mes. Muy bien. El gasto por seguro contra el seguro por anticipado. Y bueno, ese monto es el mismo de antes, que serían los 100.000 que anotamos acá arriba. ¿Qué otro asiento debemos hacer a fin de mes? La depreciación de la camioneta. Muy bien, ahora sí tenemos la depreciación. Sería gasto por depreciación contra Depreciación acumulada. Depreciación acumulada. bien, contra depreciación acumulada. Ya, y el monto de la depreciación, ¿cómo puedo calcularlo? Me dicen que la camioneta recorrió 5.600 kilómetros y se deprecia de esta manera. ¿A alguien se le ocurre cómo puedo encontrar el monto de depreciación por kilómetro?
¿Cuál Sin era el subirle- costo de la camioneta? ¿Perdón? ¿El costo de la camioneta cuál era? Era, Que sería el costo menos el valor residual que estaba ahí y partió en la, si no me equivoco, y partió en los ver. 100.000 kilómetros. 1, 2, 3. Yo lo hice de otra manera, la verdad, pero la tuya creo que tiene más lógica para mí. 1.300.000, 1, 2, 3. Dividido en 100.000 kilómetros. Sí, así es. Qué raro. Felicidades. Ya tienes sí, 2 puntos. Oh, gracias. Sí, está muy bien. De hecho, esa es la forma correcta. Yo cuando lo hice de una forma más enredada. Ya, es tomar el costo de la camioneta. Serían los 5.600.000. 1, 2, 3, 1, 2, 3. El valor residual, que es 1.300.000. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Solo importante. Y bueno, ahí se saca el valor como a depreciar y se divide por el total de kilómetros que se deprecia, que serían 100.000 kilómetros. Entonces la depreciación por kilómetros es 43. ¿Y cómo veo cuál sería la depreciación para marzo y abril? Ahí salía que había recorrido 5.600 kilómetros los 2 meses. Muy bien, entonces sería 5.600 por 43. Serían 5.600 por 43. Y esa sería la depreciación. Bueno, yo lo hice de otra forma, un poquito más rebuscada. Dice la depreciación en el estado provisorio corresponde a 13.500 kilómetros recorridos. Por lo tanto, querría decir que se ha depreciado 13.500. Entonces yo tomé la depreciación acumulada y lo dividí en los 13.500 kilómetros para ver cuánto ha sido la depreciación por kilómetro. Y llegábamos exactamente a lo mismo. Serían 580.500 dividido en 13.500 kilómetros. Y llegamos a los 43 igual. Pero la forma más formal es la que dijo su compañero, que es la que ustedes conocen. No, mira, un poquito más enredado. Ya tenemos la depreciación. ¿Qué otro asiento tenemos que hacer al fin del mes? ¿Y eso, van las cuentas también o no? ¿Verdad? Ya también tengo un punto. Se me había olvidado. Ah, pero acá no he hecho ninguno, creo. Ah, sí. Seguro anticipado. No, seguro tampoco lo había hecho. Entonces sería gasto por seguro. Los sueldos. Contra seguro por anticipado. Acá está. Y ¿se me pegó? Sí. Y ahora el gasto por depreciación. Que es el 1.800 y la depreciación acumulada que la tengo acá arriba. Ya. Muchas gracias por recordarme. Y ahora, ¿cómo sería el último asiento? ¿Qué nos falta hacer? El interés. El interés, muy bien. Entonces, ¿cómo sería ese asiento? Gasto por interés contra efectivo. Muy bien, gasto por interés contra efectivo. Y eso sería el mismo interés que pagamos antes, que serían los 5.200.000 por 0,01%. 5.200.000 por 0,1% y acá lo mismo. Y acá tendríamos que hacer un último asiento que nos dice que la tasa del impuesto a la renta corresponde a un 25% y se pagará la totalidad del impuesto a la renta a finales del mes de abril. Entonces nosotros a finales del mes de abril tenemos que pagar el impuesto. Pero todavía nos falta para conocer el impuesto, porque el impuesto se paga sobre las utilidades y todavía nosotros no calculamos nuestra utilidad. Y entonces vamos a dejar expresado este asiento, que va a ser impuestos por pagar, que va a disminuir, menos
contra PPM, que es el pago provisorio mensual que le expliqué, es como el impuesto pagado por adelantado y lo que se va a pagar en efectivo. Y creo que acá nos va a faltar un asiento. Pero los montos los vamos a conocer después, una vez que definamos cuánto va a ser el impuesto por pagar. Y eso lo vamos a hacer una vez terminado nuestro estado de resultados, que los vamos a hacer ahora. Entonces ahora vamos a armar nuestro estado de resultados. ¿Y cuál es la primera línea que se pone en el estado de resultados? Ingreso por venta. Ingreso por venta. Muy bien. Tenemos que poner ingreso por venta. Y el monto va a ser el total de ingresos por venta que tuvimos, que están nuestros mayores, que ponemos igual suma. Selecciono todos. Y ese va a ser el ingreso por venta. Después del ingreso por venta, ¿qué viene? Costo por ventas. Muy bien, el costo por ventas. Y el costo por venta también lo vamos a buscar en nuestros mayores, que sería la suma de estos tres. Y cuando restamos los ingresos a los costos, ¿cómo se llaman los que obtenemos? La utilidad bruta. Utilidad bruta. Es margen bruto, eso es más preciso. Utilidad llamémosle solamente a la última línea. Y bueno, se calcula ingresos menos costos. Ese sería el margen bruto. Y después de margen bruto, ¿qué viene? Todos los otros tipos de gastos que han habido. Muy bien, Los vienen todos los operacionales. otros gastos. Pues vienen, por ejemplo, los gastos operacionales. Muy bien, serían los gastos por Tengo sueldo. una pregunta. Dime. Después de hacer los gastos, ¿uno también le pone margen, por decirlo, margen operacional o se pone utilidad operacional? Ahí se puede poner utilidad operacional o también margen operacional. Ya, perfecto, gracias. Están los dos correctos. Ya, gastos por sueldo, vamos a buscarlos. Gasto por sueldo, gasto por sueldo. Acá está. Este más este. Ya, después de gasto por sueldo, también tuvimos un gasto por servicios básicos. Y el gasto por servicios básicos es de este más este. Ya, después del gasto por servicios básicos tuvimos el gasto por seguro. Y el gasto por seguro sería de 100.000 que se iba devengando. Y después teníamos el gasto por depreciación. Ese fue solo un monto. Acá. Y bueno, acá lo pueden hacer de dos maneras. Pueden poner lo que habían dicho uno de ustedes. Pueden poner utilidad operacional o margen operacional. Utilidad operacional. Que solamente va a hablar como de la ganancia como operacional, por las operaciones de la empresa. Y serían todos los gastos como operacionales, que son todos estos. Esa sería como la utilidad operacional. Y después de la utilidad operacional, se pone las cosas que no son operacionales, que sería, por ejemplo, los gastos por interés. Los gastos por interés no son operacionales porque no se generan por la operación. La empresa tiene que pagar intereses, opere o no opere. Entonces sería un gasto por interés. Y el gasto por interés era gasto por interés. $5.200 y se me olvidó poner otro acá, nadie me recordó. Son 5.200 y en efectivo también se pagan otros 5.200 al final de este periodo. Entonces acá eran 5.200 más los otros 5.200 que teníamos, que no habíamos registrado. Y así llegamos a la utilidad antes de impuestos, que va a ser la utilidad operacional menos los intereses. Y después vienen los impuestos. ¿Cuál sería el monto que hay que pagar en los impuestos? Si nos dicen que son un 25% de las utilidades. ¿Cómo lo defino? Hay que sacarle el 25% al
578.000, ese es el valor Muy de bien, ya tienes un punto. El impuesto sería el 25% de la utilidad antes de impuestos, que tengo acá. Utilidad antes de impuestos. O UAI, no Universidad de Phoenix. Utilidad antes de impuestos. Y finalmente llegamos a nuestra utilidad neta, que va a ser la utilidad antes de impuestos menos los impuestos, que sería 434.100 pesos. Y ahora podemos hacer nuestro asiento acá. Que, ojo que acá el impuesto a la renta se tiene que pagar para todo el periodo contable, porque acá hicimos los asientos para 2 meses, pero se tiene que pagar para todo el periodo contable que nos decían al inicio del enunciado. Por lo tanto, tenemos que este impuesto a la renta es solamente para 2 meses. Antes ya teníamos un impuesto por pagar. Por lo tanto, a este impuesto por pagar tenemos que sumarle el nuevo impuesto que tuvimos. Y la forma de hacerlo es que tenemos que declarar el gasto por impuesto contra impuestos por pagar. Y bueno, el gasto de impuesto de ahora es esto. Y el impuesto por pagar adicional va a ser ese. Y al final el impuesto que se va a pagar completamente va a ser el que teníamos, va a ser este más el que teníamos al inicio que debíamos, que es 1.357.500. 1.357.500. Eso sería el total a pagar. Pero tenemos que restarle el PPM, que como lo habíamos conversado, son como los impuestos pagados por adelantado, que lo teníamos acá como cuenta de activo. Serían los 520.000 que teníamos, más que se generó ahora. Y al final, lo que se va a pagar en impuestos a final de mes va a ser la diferencia entre el impuesto por pagar menos el PPM, que fue lo que ya se pagó, el impuesto pagado por adelantado. Y ese sería el último asiento para nosotros. Y bueno, al final, el efectivo... Disculpa, cuando terminé esta parte, ¿me puedes explicar de nuevo el último asiento? Que no lo entendí muy bien. Ya, igual lo voy a explicar de nuevo, si igual acá lo del... O mejor voy a adelantarme un poquito, para que no se alargue tanto y porque ya estamos en la hora, imagino que tienen cosas que hacer. Efectivamente los comentarios, como esperaba, no vamos a alcanzar a hacerlo, así que van a quedar de tarea, están en el enunciado. La idea es que los lean, los realicen y después me lo envían la respuesta por mail de aquí al próximo miércoles. Me envían la respuesta por mail. Bueno, igual voy a ver la lista para ver quiénes estuvieron en la ayudantía. Bueno, todos aquellos que hayan estado en la ayudantía pueden enviármela. Y también les voy a dar puntos de participación por enviarme la tarea. No son difíciles, no son para nada difíciles, así que la idea es que lo hagan y puedan ganar puntos gratis. Bueno, eso respecto a los comentarios. Y bueno, acá en el estado de situación financiera, que también para que no se alargue tanto, no lo voy a hacer, pero básicamente es tomar los montos que calculamos acá en los mayores, que sería, por ejemplo, suma. Y acá suma. Y la diferencia es lo que al final me quedó de efectivo acá en este caso. Que, a ver si me equivoqué. No, me faltó una cuenta. Tiene que darme esto menos 300, 809, 116. 170.000. Se me olvidó registrar un 170.000. Sí, a este de acá. Se me olvidó registrar este. Bueno, estos son problemas que pasan en las pruebas. Parece muy difícil tener siempre todo bueno. Son tantas cuentas que es fácil que se te salte una. Bueno, acá calculamos el monto que quedó al final en efectivo y tenemos que registrarlo en... Ese es el monto a registrar al final. Sería efectivo igual a eso. Bueno, y la idea es que hagamos esto con todas las cuentas y al final que sumar todo y que el total activos dé igual a total pasivo más patrimonio. Igual se los voy a dejar hecho y se los voy a subir por si quieren terminarlo y así lo pueden confirmar. Recuerden que siempre es importante el orden de las cuentas. No da lo mismo el orden de la cuenta. Siempre es importante
Sí, empezar con activos corrientes, siempre efectivo primero, después cuentas por cobrar, inventario, siempre va a ser así. Y al final, activos no corrientes, con propiedad, planta y equipo, depreciación acumulada y eso. Voy a dejarlo hecho para que lo revisen y así no se alargue tanto esto. Aquí tengo una Dime. pregunta, pero súper cortita. Lo que pasa es que la ayudantía, el material docente, en la web curso salen como hasta la ayudantía, la última ayudantía del semestre, y quería saber, porque ya ha faltado un par de días, hasta qué ayudantía vamos hoy día. La de ahora debiese ser la ayudantía 8 Ya, de ya, esas de los bacán. videos. Muchas gracias. De nada. Pero ojo, digo, que esta es la ayudantía 8, pero está como en el número 9. Ah, sí. Sí. Está como Ojo con corrido. eso. Gracias. El 1 Gracias. no cuenta como ayudantía. Y ya, bueno, veamos este asiento. Y bueno, si alguien quiere que termine el ejercicio, igual no tengo ningún problema en terminar. Pero respondamos la duda de este asiento. Ya. Nos decían que teníamos que pagar impuesto a la renta a finales de abril. Acá. El impuesto a la renta se tiene que pagar por el periodo contable. El periodo contable acá era desde el inicio de, en el fondo, el estado de situación financiera que teníamos acá, más los 2 meses que tuvimos que registrar. Eso era el periodo contable que nos dicen acá en el enunciado. Dice, él decidió renunciar antes de terminar el periodo contable. Por lo tanto, acá ya nos dejó un impuesto que se venía acumulando, que sería los 1.357.500. Ese era el impuesto que teníamos pendiente que se tenía que pagar a finales de abril. Entonces, nosotros llegamos a finales de abril y se generó más utilidad. Por lo tanto, tenemos que pagar impuestos, voy a bajar, por esa utilidad extra que se generó. Total, entre marzo y abril generamos 578.800 y se generó, bueno, eso se generó de utilidad y tuvimos que pagar impuestos por 144.700. Entonces, este impuesto que se generó, tenemos que sumarlo al impuesto que ya se venía acumulando de antes de estos meses, antes de finalizar el periodo contable, que sería el monto que nos dan al inicio. Por lo tanto, ahora lo que teníamos que hacer es reconocer el gasto por impuesto de este periodo solamente, llevar los impuestos por pagar y finalmente sumar los dos montos, el monto que venía antes, que veníamos debiendo, por así decirlo, en impuestos, más el impuesto que se generó ahora. Y ese sería el total de impuestos por pagar. ¿Se entendió esa parte? Igual tiene una vuelta media rara. Esto igual se pudo haber hecho de forma más precisa así. Teníamos el impuesto por pagar de antes, que era 100, 1 millón. A ver, un segundo, buscar el monto. 1.357.500. Ese sería el impuesto por pagar que venía de antes. Más el gasto por impuesto que se generó ahora. Gasto por impuesto. Que sería el de ahora. Y eso sería el total en impuestos por pagar. ¿Se entiende esta parte? Creo que aquí queda un poquito más claro. Al final de este mes tenemos que pagar el impuesto a la renta, que sería el impuesto que venía de antes del periodo, que decía impuesto por pagar, más el gasto por impuestos que se generó ahora, el impuesto adicional que tenemos que pagar, y eso sumaría el total en el impuesto que debemos pagar hasta el mes de abril, que es el monto que puse acá. ¿Quedó claro esa parte? Una duda. Dime. Yo tengo una duda. ¿Siempre al final del periodo se tiene que pagar el impuesto a la renta o es solo para este ejercicio? Si te dicen que se tiene que pagar un impuesto a las utilidades, sí, siempre se tiene que pagar al final del periodo. Ya, Si no te dan información de nada, entonces asumes que no hay impuesto. ya, vale. Bueno, pero en el fondo el impuesto por pagar es lo que venía de antes y lo que nos estaban dando en el enunciado y el gasto por impuesto que calculamos ahora. Ya, eso sería el total que hay que pagar en impuestos. Pero nosotros tuvimos PPM, que es el pago provisorio mensual. Es el pago que se va adelantando del impuesto a la renta. Uno va pagando mensualmente un pedacito, por así decirlo, del impuesto a la renta que va a tener que pagar al final, para que el pago
no sea tan pesado. Por lo tanto, sería como básicamente un impuesto pagado por anticipado, que sería por el monto que habíamos calculado acá. Y entonces esto de cierto modo amortigua el total del impuesto que tenemos que, por eso al final lo que hay que pagar va a ser la diferencia entre estos dos, que serían 939.000, porque estos 562.000 ya los pagamos. Cuando hacíamos el asiento del PPM, hacíamos PPM contra efectivo. Pagábamos en efectivo, era un adelanto al impuesto a la renta. ¿Quedó un poquito más claro con esa explicación? ¿Alguien tiene alguna duda aún? Sí, sí. Gracias. De nada. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Quieren que termine el ejercicio? Yo no tengo ningún problema en terminarlo por si quieren, pero igual les puedo subir la pauta y después lo pueden revisar. ¿Lo dejamos hasta acá? Dejémoslo hasta acá. Sí, Es que debo ir a almorzar, así que... Ya, ok, chicos. Bueno, todos aquellos que tienen puntos, recuerden enviarlos y para sumarlo a su nueva planilla de puntos. ¿Enviarlo a dónde? A mi mail. Dame tu mail al toque, hermano. Espérate. Lo voy a dejar en el chat. Ya, bacán. Ya, ahí lo dejé en el chat. Chao, muchas gracias, Joaquín. Chao, que estén muy bien. Ya, chicos, que estén muy bien. Nos vemos. Muchas gracias, que estés bien igual. Chao.